Puede decir usted: la presencia de Dios vive en mi vida. Ahora, la presencia de Dios es maravillosa. Cuando la presencia de Dios viene a nuestra vida, todo tiene que cambiar. Todo lo malo se tiene que ir en el nombre de Jesús. El Señor comienza a hacer una reforma total en nuestra vida, una transformación total. Pero el Señor viene y transforma nuestra vida. Le quiero hablar un poquito de esto para después puntualizar todo aquello que ocurre en nuestra vida cuando la presencia de Dios está allí. Cuando el arca del pacto estaba con Israel, tenían victoria. Póngame atención, tenían victoria en todo lo que hacían, no perdían ninguna batalla. Iban avanzando, iban conquistando. Pero cuando el arca del pacto no estaba con el pueblo de Israel, fueron derrotados. ¿Qué fue lo que permitió que el arca del pacto no estuviera con la nación de Israel? El pecado. Y voy a hablarles un minuto acerca de eso para comprender ahora, como cristianos, cómo debemos de cuidar la presencia de Dios. Entonces ya sabemos qué significaba el arca del pacto, qué había dentro del arca del pacto y qué ocurría cuando el arca del pacto no estaba en medio de la nación de Israel. Y la única manera para que esa arca del pacto no estuviera en medio de la nación de Israel era el pecado. En el libro de Primera de Reyes, del capítulo 2 al capítulo 4, podemos aprender que el profeta Elí, que era profeta y juez de Israel en ese tiempo, él ejercía el sacerdocio. Recuerdan que los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Ok, entonces el sacerdote Elí pecó contra Dios. Y una de las cosas que hizo el sacerdote Elí es que nunca corrigió a sus hijos. Nunca los corrigió. Y el Señor dio tiempo. Quiero que por favor, míreme, el Señor nos da tiempo para arrepentirnos. El Señor nos da tiempo, Él nos habla y nos habla porque es un Padre amoroso, paciente. Y pasaron los años y Dios le estaba dando oportunidad al profeta Elí. Dios le estaba dando oportunidad a su casa. Dios le estaba dando oportunidad a Israel. Pero ellos no obedecieron. Y llegó un día que el Señor dijo: tengo que cortar esto porque he dado oportunidad tras oportunidad, pero no veo arrepentimiento, no veo cambio, no veo transformación. Así es que la nación de Israel va a una conquista y pierde la batalla contra los filisteos, que eran sus enemigos. Y los filisteos se robaron el arca del pacto. ¿Qué representa el arca del pacto? La presencia de Dios. ¿Qué significaba cuando el arca del pacto iba en medio del pueblo? Victoria, 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 victoria. La presencia de Dios es victoria. Pero la nación de Israel perdió la batalla. Ahora, recordemos que Dios había sido muy paciente. Lea por favor. Todo eso está en Primera de Samuel a partir del capítulo 2. Y entonces llegan corriendo donde el profeta Elí y le dicen: profeta Elí, hemos perdido la batalla y nos han robado el arca del pacto. Y dice que fue tan impresionante eso para el profeta Elí que la noticia, cuando le llegó, lo golpeó tanto que cayó muerto y se desnucó. Cayó hacia atrás. Porque él sabía lo que significaba que el arca del pacto no estuviera en medio de la nación de Israel. Les quiero decir algo: necesitamos la presencia de Dios en nuestros hogares. Necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios en nuestros matrimonios. Porque la presencia de Dios nos da paz y descanso. Dios le dice a Moisés: mi presencia irá contigo y te dará ¿qué? Descanso. Y el sacerdote Elí fue tan impactante porque él tenía conciencia y conocimiento de lo que significaba cuando la presencia de Dios era retirada de la nación de Israel. Ahora, la pregunta es: ¿cuánto tiempo duró para que el arca del pacto fuese recuperada? Se cree que duró mucho tiempo. Después que Elí parte, la nación de Israel, se levanta Samuel como profeta y juez de Israel.
Y comienza la nación de Israel a pedir rey. Queremos rey, queremos rey. Querían ser como las otras naciones. Anteriormente Israel era dirigido por profetas y jueces. No tenía rey, el rey era el Señor. Dice el Señor, ok, voy a permitirles eso. Y comienzan a pedir rey y eligen a Saúl. Y Saúl gobernó sobre Israel 40 años. Recuerde que el arca del pacto no estaba allí. Después viene, pero antes de eso, cuando roban el arca del pacto, los filisteos se la llevan 7 meses a su territorio y la regresaron desesperados porque el Señor trajo plagas. Y dijeron, no nos podemos meter con esto, esto es santo, el Dios de Israel está vivo. Y lo regresaron. Pero después el arca del pacto permanece 20 años en la casa de un hombre llamado Abinadab. 20 años. No permaneció en el lugar donde Dios había elegido que permaneciera. Permaneció 7 meses con los filisteos, 20 años en la casa de este hombre. Se cree que 40 años en el reinado de Saúl, fuera del lugar que Dios había elegido para el arca. Y otros 20 años más que pasaron hasta que David, miren qué importante es reconocer la presencia de Dios, hasta que David, el rey David, se cree que tenía 1 año o 2 años de estar gobernando Israel y dice, necesito traer el arca de Dios a Jerusalén. Necesitamos traer la presencia de Dios a mi casa, a mi vida, a mi familia, a mis hijos. Necesito traer la presencia de Dios. Ahora, la presencia de Dios era simbolizada en el arca. David hace un primer intento para traer el arca y no lo hace bien. Y entonces eso está en los capítulos anteriores, en Primera de Crónicas. Usted puede leer desde el capítulo 12, 13, 14, 15. Y él no hace bien, hay un protocolo espiritual. Diga conmigo, hay un protocolo espiritual que Jesús me enseña cómo traer su presencia a mi casa. Hay un protocolo espiritual. En otras palabras, no podemos tener en nuestras casas a Dios y al diablo. O estamos con los principios de Dios o vivimos una vida en la carne. Eso es lo que está dando a entender el Señor. Entonces querían traer el arca del pacto, no siguieron el protocolo espiritual y la Biblia dice literalmente que el Señor se enojó. Y hubo un desastre allí a tal grado que el rey David se enojó y tuvo temor de regresar el arca. Dios nos ama profundamente y nos cela. Quiero decirle que el Señor nos cela. Es como cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y decimos, mi hijo no va por buen camino, y nos entra un celo de amor, un celo bueno, porque queremos evitarle dolor a nuestros hijos. Igual es el Señor. Entonces David quiso traer el arca la primera vez, no le funcionó y después dijo, tengo que programar traer el arca, la presencia de Dios a Jerusalén nuevamente de la manera correcta. Y la segunda vez lo hizo correctamente. Eso está en el Primera de Crónicas, capítulo 15 y capítulo 16. Puede leer usted todo el capítulo. Yo le estoy haciendo un resumen de lo que simbolizaba el arca y lo que ahora eso representa en nuestra vida. Ok, pastora, dice usted, ¿y ahora qué representa eso? El arca representa la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nuestro corazón. Recuerden que el arca era puesta en el lugar santísimo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En mi corazón, en lo más profundo de mi corazón. Estaban las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón. Eso significa que lo que debe de regir mi manera de vivir y mi conducta es la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser negociable en mi corazón. Y vivir la palabra de Dios, quiero decirle algo, hermano precioso, es una decisión. ¿Por qué? Porque como seres humanos luchamos con estados de ánimo diferentes cada día. Pero a través de esa decisión, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos crear un estilo de vida diferente.
Entonces está diciendo Dios, yo vine a vivir en el lugar secreto de tu corazón, en lo más íntimo de tu corazón, pero en ese lugar secreto tiene que estar mi palabra. Lo segundo dice el maná, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ve al que tiene a su lado y dígale, no es por vista, es por fe. No es por vista, es por fe, es por la palabra que está escrita. Y nuestra fe debe ser fortalecida cada día. Ahora, hay un relato en la Biblia que a mí me gusta mucho, que está en Lucas capítulo 18, cuando dice la Biblia que había una mujer viuda que venía delante de un juez malo y le decía, hazme justicia, hazme justicia. ¿Usted recuerda esa parábola? Y dice la Biblia, Jesús está contando eso y nos da muchas lecciones para mantener nuestra fe. Número 1, esa mujer estaba abogando delante de una persona malvada. Número 2, dice que lo hacía día y noche persistiendo, continuamente. Un día el juez se fastidió y dijo, esta mujer me fastidia. No la aguanto más. Voy a hacerle justicia. Y es que nuestra fe debe ser persistente, porque nuestra fe está puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo que Él ha prometido, Él lo hará. Todo lo que está en su palabra, Él lo hará. Y dice que el juez le hizo justicia a la mujer. Entonces Jesús dice, no se cansen, dice Jesús. ¿Se le ha dado a usted ganas de cansarse? A todos, ¿verdad? El cansancio toca la puerta y golpea. Pero nosotros decidimos si la abrimos para que nos posea. Estaba dialogando con alguien ayer y me dice, ¿me permite hablar con usted? Claro, sí, con gusto. Le quiero contar que estoy demasiado cansado de empujar, de presionar. Y le digo yo, todos nos cansamos, yo me canso. Por eso es que necesito a Jesús. Entonces tengo que ir donde Él para renovar mis fuerzas cada día. ¿Cómo siente usted cuando no come un día? ¿Le duele la cabeza? ¿Le da mareo? ¿Se siente débil? ¿Verdad que sí? Aunque ahora han salido tantos estudios científicos que respaldan el ayuno. ¿Pero qué? Nuestro cuerpo necesita alimento. Igual es nuestra fe. Nuestra fe necesita fortalecerse. Entonces yo le dije a esta persona, tenés que tener tiempo intencional. Esa palabra es clave, intencional, para fortalecer nuestra fe. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo debe ser mi tiempo con el Señor? Intencional. Quiero decirle algo. ¿Sabe que cuando usted decide tener tiempo con Dios, le van a llover las llamadas en su celular? Va a recordar todas las cosas que tiene que solucionar en el día que no las pudo solucionar el día anterior. Va a llorar el niño. Se le van a venir todas las series de Netflix que usted ha visto. Porque el enemigo conoce dónde está el poder de su fuerza, y el poder de nuestra fuerza está en el Señor. Entonces Él va a querer obstaculizar ese tiempo. Así es que el maná es, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, Jesús hizo una pregunta y no la respondió, solo la hizo ahí en Lucas capítulo 18. ¿Encontrará el Hijo de Dios fe en la tierra para cuando regrese? Y eso es algo que nosotros nos debemos de responder. Yo debo cuidar y alimentar mi fe. No es el Señor que lo va a hacer, somos nosotros. Así es que el maná, yo debo de aprender a vivir de las promesas de Dios. Porque si vivo por vista, no avanzo, no conquisto. Todo lo que debemos de hacer es por fe. Y lo tercero era la vara de Aarón que florecía. Eso es una vida sobrenatural. Tenemos que tener una vida sobrenatural. Ahora, todo eso representa el arca del pacto ahora en nosotros. Le quiero hacer una pregunta.
Les mencioné que cuando el arca del pacto estaba en el pueblo de Israel, ellos iban victoria tras victoria. De hecho, había evidencia que el arca del pacto estaba en medio del pueblo. Hay evidencia que la presencia de Dios ha llegado a nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay transformación. Aquel hombre que se metía a droga día y noche ya no la necesita. Vino la presencia de Dios y rompió las cadenas. Aquel matrimonio que estaba destruyéndose, vino la presencia de Dios y restauró a esa mujer. Restauró a los hijos. Aquellas familias destruidas comenzaron a sanarse. Aquellas adicciones desaparecieron. Los estados de ánimo cautivos por diferentes cosas, depresiones, ansiedades, temores, se rompieron las cadenas. ¿Quién lo hizo? La presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿estamos apreciando la presencia de Dios en nuestra vida? Eso es una buena pregunta. Recuerden que lo único que hacía que Dios, que los enemigos de Dios vencieran sobre Israel era cuando el arca no estaba allí. Pero el arca solo era quitada por el pecado. Pero ahora la Biblia nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Se puede entristecer al Espíritu Santo por no cuidar la presencia de Dios? Sí. ¿Se puede entristecer el Espíritu Santo por no ser agradecidos con el Señor? Sí. ¿Se puede entristecer al Espíritu Santo cuando Él nos quiere llevar de gloria en gloria y nos resistimos a los cambios que el Señor quiere hacer en nosotros? Sí. Se puede entristecer al Espíritu Santo. Y mientras estaba estudiando esto, me puse a pensar y dije, qué tristeza. Se cree que 62 años duró para que el arca del pacto retornara a Jerusalén. ¿Está apreciando usted en su corazón lo que Jesús hizo en su vida? La liberación que causó en usted. Las cadenas que se rompieron, la restauración en su matrimonio. Porque como seres humanos tendemos a acomodarnos. Y perdemos el enfoque que es ser agradecidos con el Señor. ¿Estoy cuidando yo la presencia de Dios? Una de las cosas que intencionalmente procuro hacer cada día es cuidar la presencia de Dios en mi vida y en mi familia. Porque yo sé que la presencia de Dios solo trae bien. Porque yo sé que la presencia de Dios es su gloria, es su bienestar. Ahora, esto no nos inhibe de pasar momentos difíciles. Vamos a pasar momentos difíciles. Pero la garantía de que podemos mantener paz y reposo en los momentos difíciles es la presencia de Dios en nuestra vida. Que nos da la seguridad de saber que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Esa es nuestra garantía. Pero el peligro de esto no es pasar momentos difíciles. Si Dios está con usted, usted es un vencedor. El peligro de esto es no apreciar la presencia de Dios. He conocido a personas que conocieron y experimentaron la presencia de Dios y al Señor, pero no la apreciaron. Entonces comenzaron a descuidarse. Y mientras se comenzaron a descuidar, pues, de hecho, los efectos iban a ser una vida espiritual fría, indiferente. Y con una vida espiritual fría e indiferente, ya sabemos quién gana terreno en nuestra vida. Y las cosas eventualmente comienzan a desmoronarse. Después vuelven al Señor y vuelven a ser restaurados.
pero he visto el precio que se paga para restaurar la presencia de Dios. Debemos de aprender a cuidar la presencia de Dios en nuestra vida, cultivar la presencia del Señor. Ahora, la pregunta es, pastora, ¿y cómo sé que yo estoy cuidando la presencia de Dios en mi vida? Le voy a mencionar 7 cosas rápidamente. Número 1, mantenemos un corazón agradecido con el Señor. El agradecimiento no solo nos da garantía de que Dios nos guarde, porque el agradecimiento es humildad. Y dice la Biblia que Dios da gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Esa palabra resistir en el original significa combate. Que Dios nos libre de soberbia, que Dios nos libre del orgullo, que Dios nos libre de la arrogancia. Que podamos cultivar la humildad en nuestro diario vivir. Entonces el agradecimiento nos da salud espiritual, nos mantiene en la posición correcta, porque reconocemos todas las bondades del Señor. El agradecimiento nos da salud emocional y salud física, porque en cierta manera agradecer a Dios alimenta nuestra fe. Porque sabemos que todos los milagros que hemos recibido vienen del Señor. Y si Él lo hizo en el pasado, lo hará en el presente y lo hará en el mañana. Porque dependemos de Él. Entonces debemos de ser agradecidos. Lo segundo es que si realmente la presencia de Dios está llenando mi vida, mi carácter será transformado. Esto es clave. Todos tenemos un carácter, todos tenemos un temperamento, todos tenemos formas, patrones y conductas de vivir que necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Pero ¿qué está pasando cuando nos quedamos atorados y ese carácter no sigue continuando en la transformación que el Señor le quiere dar? ¿Qué ocurre cuando vamos en un vehículo y de repente se nos apaga? Algo anda mal. ¿Qué será, Dios mío, verdad? Dice uno. ¿Qué se apagó? ¿Cuál será el problema? Y hay veces requerimos ayuda. Hay que arreglar algo en ese vehículo. Entonces la segunda señal de que estamos siendo llenos de la presencia de Dios, que estamos cuidando la presencia de Dios, es una transformación continua de nuestro carácter. Gálatas capítulo 6 verso 22. Estoy dejando que el Señor transforme ese temperamento de ira en un temperamento manso. Mire, le quiero contar algo que está en la Biblia. Moisés era un hombre dominado por la ira. De hecho, él tenía un problema muy fuerte con eso. Necesitaba sanidad y liberación. Pero el hombre se rindió. Un carácter es transformado por Dios cuando nos rendimos ante el Señor. Y llegó a ser un líder poderoso. Llegó a ser el pastor de la iglesia más grande que ha existido. Se creen que eran 2 millones de personas pastoreadas en un desierto. Yo me pongo a pensar, un día estuve en un desierto allá en América del Sur. Y yo solo miraba arena. Yo decía, Dios mío, Señor, ¿cómo hizo Moisés para pastorear a 2 millones de personas? Si les tenía que dar de comer. Agua, comida, el frío por la noche y el sol incandescente por el día. ¿Cómo hizo ese hombre? Si nuestro carácter está siendo transformado, eso simboliza que la presencia de Dios me está llenando. Si mi carácter está estancado y pegado, eso requiere o es una muestra de que necesito una ayuda y componer una pieza del vehículo. Y decir, esto no está funcionando bien. Puede ser que una llanta se ponchó, la falta de oración. Puede ser que le haga falta aceite al vehículo. Puede ser que le haga falta líquido de freno. Controlar mi lengua. ¿Verdad? ¿Qué necesitamos? Yo necesito del Señor. Yo necesito controlar este temperamento con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces la presencia de Dios, cuando me llena, estoy bajo el dominio del fruto. Y el dominio del fruto es amor. Cuando estoy bajo presión,
puedo responder con amor. Cuando estoy con ataques o tristeza, puedo llenarme del gozo porque la presencia está inundándome. Cuando quiero explotar, tengo dominio propio, mansedumbre. Un carácter que continuamente está siendo transformado por Dios simboliza que se está llenando de la presencia del Señor continuamente. Lo tercero, una persona que está llenándose de la presencia de Dios adora con libertad y sinceridad al Señor. Adora con libertad. A usted no le importa lo que diga nadie. Miren, esto yo admiro a mi esposo. Entramos a los supermercados y desde que entra cantando. Y la gente lo queda viendo todo raro, pero él anda feliz. Se encuentra un enfermo y ministra sanidad en los supermercados. Ministra sanidad en los restaurantes. Donde quiera, sanen el nombre de Jesús a las personas. No debemos de cambiar. Usted es único y donde quiera que estemos debemos de tener la marca de Cristo de quiénes somos y en qué creemos. ¿Qué hacemos cuando estamos llenos de la presencia de Dios? Adoramos con sinceridad. Damos gracias a Dios por los que tocan los instrumentos y adoran a Dios con sus voces. Es precioso, es un regalo del Señor. Pero la adoración va más allá de eso. Es un estilo de vida que adora a Dios con una actitud correcta delante de Él. Un estilo de vida. San Juan capítulo 4. Busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Donde quiera que estemos, somos adoradores. Donde quiera que estemos podemos mostrar lo que somos. Adorar al Señor. Así es que alguien, eso era lo que hacía David. Escuche lo que le pasó al rey David. Léalo por favor. Ahí está en el libro de Crónicas. Cuando David lleva el arca del pacto a Jerusalén, David sabía lo que significaba la presencia de Dios. Decía, mientras el arca del pacto esté en Jerusalén, mi reinado va a ser poderoso. Voy a tener respaldo divino. Voy a ir de gloria en gloria. Mis enemigos no me van a vencer. Va a haber prosperidad continuamente. Él sabía lo que significaba la presencia de Dios. Así es que dice la Biblia que él comenzó a adorar al Señor violenta y profundamente y que no le importó nada. ¿Nos avergonzamos de adorar al Señor en público? Nos ponemos a pensar qué dirá el que tengo a la par sentada. Adore al Señor como usted lo sienta. Dígale cuánto lo ama. Yo veo a las personas que están atadas al alcohol. No les importa cuando están borrachos decir cualquier locura y lo dicen. ¿Y cuánto más nosotros que realmente tenemos a un Cristo vivo? Que no es una religión, es una relación con el Señor. Entonces David comenzó a adorar al Señor. Y Milca, que era su esposa, hija del rey Saúl, lo vio desde lejos, estaba en una ventana. Y dice la Biblia que sintió desprecio, porque como David, como rey, se humillaba delante del pueblo. Y en los registros, según se indican, que ella nunca pudo tener hijos, no tuvo descendencia, aún siendo de la realeza. Debemos de tener mucho cuidado. Debemos de adorar al Señor con todo el alma. Podemos hacerlo en lo secreto y podemos hacerlo en público. La presencia de Dios es tan bella. Ayer yo me encerré un momentito por la noche con el Señor. Y esto no es cuánto tiempo, sino la intención del corazón. Y comencé a tener ese tiempo, pero ya al final comencé a escuchar esta canción, La bondad de Dios. Y comencé a llorar y a llorar y a llorar, pero no lloraba de dolor, lloraba de agradecimiento y de amor. Le decía, Jesús te amo, Jesús te amo, Jesús te amo. Señor, te necesito tanto. Es maravilloso amar al Señor, porque Él es la plenitud de nuestra vida. Entonces, alguien que está lleno de la presencia de Dios va a disfrutar a Dios. Va a disfrutar un tiempo con Él. Eso es como cuando usted ha estado
¿Cuántos hemos estado enamorados de nuestro esposo, de nuestro cónyuge? A ver, levantemos la mano, hacíamos todo, ¿verdad? Y no nos aburríamos. Que necesitamos apasionarnos por el Señor. Señor, renueva mi pasión por ti. Y que seamos adoradores verdaderos para el Señor. Lo siguiente que nos identifica o nos muestra que estamos siendo llenos de la presencia de Dios es que hay una humildad profunda. Isaías 6:5. Diga conmigo, humildad profunda. La humildad nada tiene que ver con el aspecto físico. La humildad es una actitud del corazón. Empieza con reconocer nuestras debilidades, nuestras limitantes, nuestros errores. La humildad se muestra cuando escuchamos a nuestro prójimo más cercano. ¿Quién es nuestro prójimo más cercano? Pueden ser dos personas, el cónyuge o los hijos. Cuando los hijos nos dicen, mira mamá, papá, eso no está bien. Y decimos nosotros, cállese, yo soy su mamá. No, no está bien. O el esposo, tenés que cambiar esta área, eso es humildad. Reconocer el valor de otros, estimarnos unos a otros. Tener esa humildad para reconocer. La bondad del Señor muestra que estoy lleno de la presencia de Dios. Lo siguiente, una persona llena de la presencia de Dios recibe dirección y discernimiento. Romanos 8:14 dice, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Cómo somos guiados? Por el Espíritu de Dios. Recibimos dirección del Señor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de su palabra. El punto siguiente es, una persona llena de la presencia de Dios tiene una boca que dice palabras que edifican. Esto es clave. Lucas 6:45, palabras que edifican. Una persona llena de la presencia de Dios va a abrir su boca para edificar, no para destruir. Vamos a edificar nuestra familia, vamos a edificar a nuestros hijos, vamos a edificar a nuestros cónyuges. Miren lo que dice Santiago acerca de la lengua. Dice el libro de Santiago que cuando una persona quiere llamarse madura en la fe, llamarse maduro en la fe no es saberse la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, aunque necesitamos estudiar la palabra de Dios diario. Es vivir la palabra. Pero dice Santiago, una persona madura en la fe, la primera señal es que aprende a refrenar su boca, su lengua. Eso es una persona madura en la fe. No voy a hablar cualquier cosa. No voy a hablar una frase que destruya a mi esposo, a mis hijos. Prefiero guardar silencio. Le voy a dar un consejo. Si usted está enojado, muy enojado, no abra sus labios mejor. Porque va a decir palabras de las cuales después va a tener que arrepentirse y pedir perdón. Y si le cuesta pedir perdón, pues va a pasarlo procesando 1 día, 2 días, 3 días hasta que pida perdón. Hay personas que son rápidas para pedir perdón. A otros les cuesta un poquito más. Conozco personas que jamás las he escuchado pedir perdón. Entonces, si queremos evitarnos eso, refrenemos nuestra lengua. Ahora dice el Señor, de toda palabra que ustedes digan, y esto es algo, un hábito que cultivamos a diario. Señor, domina mi boca. Señor, domina mi lengua. Recuerdo que cuando mis hijos estaban pequeños, mi esposo y yo les enseñamos del poder de la confesión. Y crecieron creyendo esa verdad bíblica. Porque la Biblia dice que llamemos las cosas que no son como que si fuesen. La Biblia dice en Proverbios capítulo 18, verso 21, que somos atados por nuestra lengua para vida o para muerte. Hay poder en lo que decimos. Ahora la ciencia está descubriendo todo eso y usted lo sabe. La mente positiva, el poder de la mente positiva, el poder de las palabras, el poder de la risa ya está escrito. Lo que
que pasa es que la gente no le da el valor que le debe de dar a la palabra de Dios, que es eterna y poderosa. Pero la Biblia nos habla del poder de la confesión. Así es que ellos crecieron viendo que las palabras tienen mucho significado espiritual, que las palabras son semillas, que las palabras provocan fe. De hecho, el libro de Salmos, capítulo 45, dice que escribimos nuestro futuro a través de nuestra lengua. Ahí está todo. Así es que ellos crecieron. Yo cuido mucho lo que hablo. Y tengo fe y sé la realidad. La fe no niega la realidad, pero mi fe en la palabra de Dios, que hizo los cielos y la tierra, está por encima de toda realidad y provoca un milagro. Entonces aprendí a cultivar un lenguaje de fe. Y había un momento en que ellos se portaban, ustedes saben cómo son los niños, ¿verdad? Yo ahora que tengo a mi nieto Roberto Israel, que él es bien bendecido con energía, y hay veces yo tengo el placer de quedarme un tiempo con él. Yo digo, wow, Señor, ¿cómo hice con 3 niños? Dije yo. Si mis hijos tenían mucha energía. Porque son maravillosos los niños. Pero voy a este punto, hay veces ellos se portaban mal. Como todo niño que tiene sus cosas que hay que irlos instruyendo y corrigiendo, formándoles carácter. Todos somos así, nosotros somos así con el Señor. Y el Señor viene y nos instruye, nos corrige, nos endereza, hasta que aprendemos. Pero en resumen, cuando yo iba a dar una palabra, mi hijo mayor, sobre todo Roberto, mamá, no digas nada negativo. No digas nada negativo, cierra tu boca. Porque ellos conocían el poder de la fe y de la palabra. Nuestra boca tiene poder. Su boca es su lengua escribe su futuro. Léalo en Salmo 45. Su lengua escribe su futuro. No podemos decirle cualquier cosa a nuestros hijos ni a nuestros cónyuges. No podemos hablar cualquier cosa. Ahora, la pregunta es, ¿qué vamos a mantener? Vamos a mantener el lenguaje de las promesas de Dios. No quiere decir que no formemos diálogos, expresemos nuestro corazón. No, eso es otra cosa. Pero debemos de cultivar un lenguaje de fe. Amén. Entonces, las personas que están llenas de la presencia de Dios edifican, construyen. Por favor, vea al que tiene a su lado y dígale, las personas que están llenas de la presencia de Dios edifican y construyen vidas y relaciones saludables. Eso es poderoso, porque las palabras son semillas que salen de nuestra boca. Por último, las personas que están llenas de la presencia de Dios, tienen pasión por conocer a Dios a través de su palabra y tienen amor por las almas. La presencia de Dios nos da pasión por conocer la palabra de Dios. La presencia de Dios nos da pasión y compasión por aquel que no tiene a Cristo, para ayudarlo, para discipularlo, para guiarlo, para orar por él, para enseñarle un estilo de vida diferente. Y concluyo con esto. Usted ha experimentado la presencia de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros. Número 1, cuide la presencia de Dios. Número 2, evalúese esta mañana y diga, ¿estoy incrementando la presencia de Dios en mi vida? ¿O la influencia de demonios es la que me está molestando? ¿La presencia de Dios se ha incrementado en mi matrimonio o el pleito es el que está gobernando? ¿La presencia de Dios se ha incrementado en la relación con mis hijos o los demonios son los que han estado molestando a causa de malas decisiones o problemas no resueltos? Mi relación con mi familia inmediata. ¿He estado buscando la presencia de Dios intencionalmente? Es tiempo para que nos llenemos más de la presencia de Dios.